Bueno, no es una melodía. No, es un controlador, pero parece, ¿verdad? Hostia, pues sí. Sí. Una melódica, dijiste. Sí, Sí, es el mismo tamaño, es verdad. ¿Qué es? un controlador. Bueno, o sea, es un... Vamos a hacer música tecno, música No, electrónica. no, pero me sirve para... Os quería enseñar una tontería Para controlar, ¿no? de lo que hablaremos para controlar la vida. Qué guay, me encanta, Guille. Al revés, mal. Tengo que hacer un paso que es súper difícil. O sea, es súper fácil, pero me cuesta un montón. Sí. Aún no están nuestras canciones. No, lo hago con Ni las izquierda. nuestras ni el ¿Quieres que te disco. cuente las cosas? He traído Lo vídeos hoy, hacemos sí. solo. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás? Y nada, no te preocupes. Un poco chungo, ¿no? Es algo normal, voy a llamar Fimo. No, nada. Fimo. Ha traído un mini teclado. ¿Dónde? Es un controlador. Ha traído un piano. Es de AENA, Guille. ¿Cómo estáis? Se lo robó al de la Bien. cafetería. Super gala, el otro día. ¿Te gustó? Sí, de verdad. ¿Qué nos han dicho? ¿O qué os han dicho? No, Bueno, yo opino que fue super gala. Muchísimas gracias. De verdad. Nos dijeron un poco al revés, que habíamos dado un paso atrás. Sí, o sea, a mí me lo comentó más. Bueno, él lo comentaba durante la gala. Yo no estoy muy de acuerdo. Pero bueno. pero tú viste todas las galas, ¿no? Sí. No, ¿Y dice te a pasa- ver, en cuanto a nivel y tal, que se notó que Bueno, es que claro. si eso... cantábamos como que todos, cada uno al cantar solo, como que nos O sea, habíamos yo relajado. pienso que sí que hay un cierto movimiento de que cuando estás en el escenario intentáis arrimar a lo seguro, ¿vale? Porque a las alturas a las que estamos sintiendo que es un movimiento casi normal, pero que es transversal a todos, creo. Pero yo como espectador, digamos, ajeno a vuestra formación vocal y pendiente de otras cosas, disfruté mucho y pienso que estaba muy bien. También os tengo que decir que la selección de la música era muy favorita mía este día, entonces supongo que ¿Es también... la gala de selección de la que más te ha gustado? Yo creo que sí, sí. Así que yo os felicito, me lo pasé muy bien. ¿Te gustó verlo Muchas aquí? gracias. Sí, No. o sea, sí que me gustó verlo aquí, claro, me divierto mucho, pero... Tiene que ser intenso con los profes, ¿no? Sí. Bueno, entonces todo el rato, claro, sí, vas comentando cosas. En general hay mucho acuerdo, siempre. Sí. O sea, entre los profesores, digo, que no suele haber mucha discrepancia, ¿sabes? Y la mía es mucho, esto no sé qué. Lo volveré a poner, a ver si sale automático. Lo tienes que dar como... Siempre, joder, te lo estoy contestando, Roy. Ahora. El día que vino Magali, vino la Cris, vino... Perdón, Sheila. Estamos, ¿no? También me dijo. Muy bien. Me sale yo, creo. ¿Falta alguien? ¿Falta Aitana. Aitana. ¿Y ya Camarita. está? ¿Y solamente Aitana? Sí, Aitana y su compresa. Qué fuerte, ¿eh? somos muy Los pocos. pocos que somos ya. Lo notáis, ¿no? Te parece una banda y Falta otra fila abajo. Falta otra fila entera de gente. ¿Sabes? Sí. Bueno, en fin. Venga. Vamos a ver si esto lo puedo controlar desde aquí. Casi somos la mitad de cuando entramos. No. Tío, quiero ver una peli. ¿Verdad, tío? Además, así el frío da para película. Somos igual de gallegos que de Cataluña. Es que yo, ¿sabéis? Mi regalo de Navidad, aparte de a ver si podemos ver a las familias, sería un día poder dormir todo lo que quisiéramos y luego levantarnos y ver una peli. Eso, Oh. con la mantita. Vale. Ya suena. Es que lloro solo de la emoción de pensarlo. Pero una peli de Navidad. De esas que siempre echaban en la tele en Navidad. Ya. De las de llorar, de Jennifer Aniston. Ya. Sí. Pero está bien. ¿Todo bien, Aitana? Yo quiero ver Fama, nunca la he visto y canto una canción de Fama. Bueno, esta canción es súper favorita mía, Dana, Nerea. ¿no te vas a sentir? ¿Sí? El Es mayón, muy vamos. bonita, pero nunca vi Fama. Buah, tía. Es que es como ¿Nunca viste pecado, Fama? no, jamás la vi. Fama era el equivalente, o sea, cuando hoy en día la gente dice quiero entrar en Operación Triunfo. Sí, Sí. es que... O sea, en nuestra época era todo el mundo Era quería ir a Fama. total. Entonces, ir a Fama, pensabas que la gente no se movía ahí y estaré con Leroy y todo. Tienes que estaban ahí. verla. Claro. ¿Pero cómo? ¿Era una película o era un
Talent. No, era una película. O sea, imagínate el nivel de fantasía que teníamos, que era muy superior al que tenéis vosotros hoy en día. Yo vi el O sea, pensamos que iríamos a Fama, a la academia, y estaríamos allí, y estaríamos Como actores luego perennes Upadance, ¿no? ahí, o sea, durante años, sí, sí. No, pero Jamás bueno. lo vi, no sé, brutal. o sea, no Era muy porque guay. no quiera, Pasó con sino un porque paso no se me adelante. ocurrió nunca. Que, bueno, claro. Sí, a mí Y también. luego hicieron época, Fama ¿no? basado en Fama, ¿no? ¿Qué? Que luego hicieron el programa de Fama. Bueno, no estaba muy basado en Fama, pero bueno, tenía que ver, sí que está claro. O sea, A ver, el nombre no- evidentemente, sí, todo salía de ahí un poco. Pero ¿viste bueno. el musical? ¿Y te han puesto, Nerea, la versión de Nica Costa? Sí, ¿no? Sí. Sabes que era una niña. Sí, pero no sé muy bien la historia. Bueno, no, Nica Costa. A ver, Nica Costa era hija de. De un productor, me Claro, dijo un productor muy famoso. Noemí. Entonces, bueno, tenía. O sea, estaba todo muy apadrinado, Frank Sinatra, entre otros, pero. Mucha gente la criticó. O sea, Nica Costa durante tiempo era lo típico que si a ti te gustaba, o sea, no valías para nada, ¿no? A mí me encantaba Nica Costa. Pero claro, era una niña, era una cosa como muy fifi ahí, todo como. Y, ostras, Nica Costa hoy en día saca unos discos increíbles. De hecho, yo diría que el segundo disco de Nica Costa está producido por Mark Ronson, ¿sabes? sí, Que sí. hemos hablado aquí, productor de Amy Winehouse, entre otros y tal. Es bastante joven, ¿no? Bueno, claro, era una niña. Hombre, ¿quién? ¿Mark Ronson? No, o sí, Nica Mark- Costa. Mark- Mark Ronson es joven, sí. Ahora produce a Para Bruno todo lo que ha Mars. hecho es muy joven. Sí, ¿Qué es edad que- tiene? Sí, no sé qué edad tiene ¿Rondará Mark Ronson, por? pero será, no sé, de 35. 30 y pico, sí. Madre mía. Sí. Pues unos discos increíbles. O sea, que flipas. Entonces tú dices, ¿no te gusta Nica Costa? Ay, ¿pero qué dices? Tal, y pones y flipan. No sé, luego os Guay. pondré si queréis, pero... En fin, bueno, no sé por qué os decía todo esto. Siempre. Oye, os prometí que veríamos un momento, 5 minutos de vídeos que no pudimos ver el otro día. Porque lo vimos como un poco de lejos. A ver. ¿Se ve? Sí, ¿no? He's the leader of the gang. Este es Gary Glitter en el 73, ¿vale? Me sirve para explicar un poco lo de la autoparodia, ¿vale? Que decíamos, o sea... digamos que rozaba el chiste, ¿no? ¿Sí? Lleva No más tiene mucho que ver, tacones. pero la tele en color... Bueno, hacía tiempo ya que estaba la tele en color, sí. Pero no sé... ¿Por qué? Hay una cámara, Hay ¿no? una cámara detrás. Ah, correcto, vale. Muy bien, espera. Para todo lo que está pasando. Aquí a lo mejor era mejor. La música no innovaba, o sea, es rock and roll, ¿no? Rock and roll ya lo conocemos, ya lo habíamos oído. Era como un extremo, digamos, Gary Glitter, pero... Okay, we're the Dolls from New York City, and we got a person. ¿A quién nos recuerda? ¿Cómo? ¿Perdona? Mick Jagger, ¿no? Dime. ¿A quién nos recuerda? ¿A quién nos recuerda? Él. Mick Jagger. No lo veis muy bien, a lo mejor refleja la luz. Mick Jagger. ¿Verdad? Sí, ¿Sí o no? Pero no sí, es. sí, sí, totalmente. No es Mick Jagger, no. Es igual, tío. ¿Quién es? Son los New York Dolls, ¿vale? Espera, tened. Está un poco repetido del otro día y empezamos por aquí, ¿vale? Tienen la misma boca. Bueno, me queda uno. Y os lo voy pasando. No, porque así no apuntáis nada, ¿vale? Que tampoco... Lo digo porque... Eres muy copia, ¿eh? ¿Eh? Es igual. Vale, empieza. Sí, él lo imitaba realmente. Lo que hemos dicho siempre de la imitación, ¿no? Él quería imitar un Pero poco a luego David supongo que Bowie, se tenía imita. esos movimientos... Ay, de David Bowie, a Mick Jagger. Pero realmente los Stones en esta época... O sea, esto se parece más a lo que fueron los Stones un poco después
que lo que eran hasta entonces, ¿vale? Lo digo porque Todo esto lo podemos evidentemente eliminar, ¿no? Mick Jagger era Mick Jagger y tenía una influencia total en él, o sea, él le está imitando, pero ellos fueron un paso más allá. Entonces, parecía casi a veces ver a los New York Dolls como ver a una caricatura, no una caricatura, ahora alguien lo escuchará y se echará las manos a la cabeza, pero de los Rolling Stones. Avanzada, ¿no? Pero también lo digo porque en ese sentido es un poco eso, ¿no? Ellos iban mucho más allá a nivel del exceso y de la parodia, ¿vale? De la sobreinterpretación de las cosas y la sobreteatralidad. Pero esto desquitó a mucha gente. De hecho, Mick Jagger, durante los 70, se convierte en prácticamente un intérprete de glam, ¿vale? Que es un poco lo que dijimos de Elton John o de mucha gente que ya llevaba una carrera como larga, ¿vale? Haciendo otras cosas. Digamos que el glam tuvo este aspecto como liberador para mucha gente y en ese sentido fue muy importante porque yo creo que permitió el paso que luego vivimos. Todo lo que hablamos la semana pasada de la sobremasculinización del rock, del tema, ¿no? Todo como muy conservador. O sea, se estaba volviendo, ¿no? Lo que era la expresión de la juventud, de la contracultura, etcétera, se estaba convirtiendo en algo un poco conservador. Tenías que saber mucha música, era todo muy complejo, era todo muy virtuoso. Y un poco lo que hicieron ellos fue abrir el camino para lo que luego pasó, que es lo que hoy empezaremos, que fue el punk, ¿vale? Yo pienso que el glam, o sea, sin el movimiento glam, quizá no hubiera habido la explosión punk como la hubo, ¿vale? Sobre todo en Nueva York, en Estados Unidos. Quizá en Inglaterra sí, pero quizá no en Estados Unidos. A Bowie sí que lo vimos. Pero sí, mira, Aitana, que tú preguntaste... No. Sí, preguntaste, ¿no? Un poco, ¿no? Como... Esto es una actuación muy... Es antigua, es del año 72, o sea... En el 72, o sea, era prácticamente cuando los Beatles acabaron, ¿vale? Acabaron en el 70. Lo digo porque era un cambio sustancial, ¿vale? A nivel de imagen, a nivel de... Traje, directo. Está en Barcelona. Para la gente realmente era... Hoy en día no lo puede parecer, pero para la gente era impactante ver a alguien así, ¿vale? Yo este traje lo vi en Barcelona. No me digas, ¿sí? Sí. Está en una exposición de David Bowie. Sí, muy bien. ¿Te Enhorabuena. imaginaste tú viendo como a David Bowie o no? Sí, ponía no tocar, pero yo lo toqué. Te imagino. Me echaron bronca. Claro, esto lo veis y diréis, no es muy glam aparentemente, aquí no hay, es todo muy clásico, pero lo rompedor aquí, y parece mentira que sea así, pero lo era ella, ¿vale? Claro. Qué guapo. Que parece Kristen Stewart, esta mujer. Pues yo parecía Gary Clarkson. Me recuerda un poco de Runaways esto. Sí. Ahí no. Susi 4. No pasa nada, ¿eh? Hay elementos más formales, digamos, musicalmente, que sí que quizá a veces pueden definir un poco o ubicar a lo que es el glam dentro de la música, ¿vale? Por ejemplo, el ritmo este bounce, ¿vale? El tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, ¿vale? Esto es como bastante representativo del glam, pero no era inventado, evidentemente existía, es algo que habíamos oído durante mucho tiempo, ¿vale? Y bueno, os hablé del Rocky Horror Show, Sí. el musical, esto fue la adaptación, fue la Yo peli. quiero ver esta peli. Estamos hablando del año 75, es una peli que os recomiendo ver. Es una preciosidad, es una rayada y es una fantasía muy guay. Brad, please, let's get out of here. For God's sake, you by yourself, Janet. It seems unhealthy here. It's just a party, Janet. Well, I want to go. Well, we can't go anywhere until I get to a phone. Well, then ask the butler or someone. Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more
folk dancing. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here. Nothing to worry about. Pasamos un poco... How'd you do, lad? See, you've met, lad. Faithful hand in hand. He's just a little frog dime. When you knocked, he thought you were the Candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man, but a lot of things. But by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite. Ah, sí, Come transsexual, Bueno, era efectivamente rompedor para el año 75, ¿vale? Tuvo una repercusión brutal, era una fantasía muy, o sea, como compleja, digamos, de explicar, para mucha gente una mala película y tal, pero tuvo mucho impacto y realmente volvía a ser lo mismo, rompía moldes, ¿vale? O sea, y lo guay de esta peli es que, la obra en general, es que todo el rato vas viendo la reacción de ellos, que han ido allí a ver una obra de teatro como una pareja normal, del mundo normal, que ha vivido una vida normal y conservadora, y de repente se encuentra toda esta cosa y empiezan a pasar barbaridades, y tú ves la reacción de ellos. Realmente es un poco una metáfora de lo que estaba pasando en el mundo, ¿vale? O sea, en la reacción de ellos estás viendo la reacción que estaba teniendo el mundo, ¿no? Ante todo lo que estaba pasando y ante la peli misma. Entonces, bueno, está guay. Musicalmente es súper bonita, The Rocky Horror Show. O sea, los números musicales son una pasada. Hay uno que es increíble, que se llama Don't Dream It, Beat, que es muy guay. Marcaron mucho los tacones esta época, ¿no? Bueno, realmente es un poco lo que decíamos. O sea, lo que realmente claramente se buscaba de forma activa era romper un poco, o sea, ir a la contra, ¿vale? Y en ese sentido, por eso también os digo que fue muy importante para el punk. Porque parecía que todo, ¿no? O sea, era como, ya llevaba años como con lo mismo, y es algo que se viene repitiendo. Desde el primer día que estuve aquí, cada vez que os explico un estilo nuevo, siempre sale como respuesta a otro, ¿vale? Como algo contracultural que aparece desde abajo. Entonces aquí lo guay es que de repente, también porque en los 70 la cosa ya era ultra mediática, de repente era ultra visual y todo el mundo lo veía como de una manera como muy clara, ¿vale? Entonces el elemento underground desapareció un poco. O sea, aquí realmente fue, yo creo, el cambio vino desde la imagen y desde la televisión y desde los medios, ¿vale? Bueno, lo que decíamos del Elton John, o lo que os decía antes. Es Elton John y es el año 74, o sea que realmente tampoco pasó mucho tiempo. Él se cogió a todo el cambio, digamos, de la primera mitad de los 70 súper pronto. No sé quién preguntó el otro día, pero hacía rock, ¿no? Elton John, no me acuerdo quién era, pero o sea, Elton John, sí, no, es como estos grupos que él ha hecho un poco de todo, ¿no? O sea, realmente, yo cuando los lo presenté aquí, era todo lo que se llamó soft rock de principios de los 70, pero que rápidamente fue evolucionando a todo. Hay muchos grupos de los 70 de los que no hablaremos aquí, muchísimos que se nos quedan, evidentemente, que se ubican un poco en muchos estilos diferentes, ¿vale? Yo os explico un poco lo principal. Pero sí es importante ver cómo realmente todo lo que estaba pasando era mainstream, era ya el establishment. Cualquier grupo se acoplaba a eso, los Rolling Stones mismos, como decíamos, ¿no? Qué fuerte. Bueno. Bueno, y cómo acabó todo... Bueno, Queen... Este era... Freddie Mercury, esto era el año 74 también. Y aquí, bueno, vemos todo, ¿no? O sea, Brian May ahí como muy clásico siempre y tal. Y Freddie Mercury, pues, cogiéndose, ¿vale? Como un cabo ardiente a la cosa glam.
¡Ah! Qué bueno. A nivel de... Queen es un grupo muy interesante a nivel también de estudio. No entraremos aquí en detalles para nada, pero es un grupo, si alguna vez os interesa toda la cosa de los estudios y de tal, y se le tiene muy poco en cuenta. Queen innovaron bastante en el estudio. Los técnicos que trabajaron con Queen, por ejemplo, a nivel vocal, era algo bastante innovador. O sea, los discos de Queen ya por esta época cuentan con muchas veces más de 20 pistas de voz dobladas, ¿vale? Haciendo armonías haciéndose él mismo. Todo esto lo trabajó un técnico que luego se lo rifaban, o sea, lo quería todo el mundo para hacer el trabajo de voces durante toda la segunda mitad de los 70 y durante todos los 80. No sé si conocéis esta canción de Don't Stop Believing de Journey. Bueno, Don't stop sí, believing. guay. Dios, primera vez en mi vida. ¿Qué? Quedé con una. ¿Qué va? Pues esta canción, por ejemplo, estaba... El técnico de voces era el mismo que trabajó con Queen durante toda su carrera. Y es como muy innovador porque, bueno, para mí coge... ¿Quién dijo el otro día? Que también hacían rock progresivo. En realidad Queen era un grupo tanto, ¿no? Que puede ser de rock duro, de hard rock, como de rock progresivo, como de rock sinfónico, como un grupo glam, como un grupo pop, hacía música disco. Entonces, bueno, el trabajo en el estudio es muy divertido. A mí me recuerdan mucho a Muse, por hacer un equivalente hoy en día. Muse se les critica mucho que se parece mucho a Queen y tal. grupos favoritos. Sí, sí, pues a mí me encantan porque rompen también mucho. O sea, en Muse pasa un poco como con Queen, ¿no? A nivel de lo que genera en el entorno, está el fan del rock de toda la vida como clásico, ¿no? Con fundamento, que va a un concierto de Muse muy orgulloso, pero de repente se encuentra con algo que lo pone un poco en entredicho. Muse tiene muchos elementos electrónicos. Sí, además es una pasada, porque son 3 y cómo lo llenan en directo. Bueno, pero llevan... Sí, sí, es un espectáculo visual a todos los niveles. O sea, de hecho, en los conciertos de Muse hoy en día, en estadios grandes, muchas veces ellos ni están. O sea, de repente, yo me acuerdo, o sea, un robot gigante, ¡buah! Que es casi dubstep, ¿sabes? Entonces, está bien, porque en esos momentos no, a la gente la pones un poco a preguntarse cosas y para ellos es lo mismo, o sea, ¿sabes? No existen esas barreras que queremos hacer entre géneros, entre si te gusta el rock, si te gusta la electrónica, si te gusta lo otro, el pop y tal. Y los discos de Muse a nivel sónico son bueno, para mí son extraordinarios. O sea, te guste o no te guste la música, te guste o no te gusten las canciones, el trabajo de estudio es brillante. Y luego lo que, ¿quién lo ha dicho? Lo de que son 3, Alfred. Sí, sí, sí. Y evidentemente ellos tú los puedes poner aquí, con 3 amplis, ¿sabes? Y 2 guitarras y te hacen un concierto que te mueres. Es muy ejemplo también de otra cosa falsa, yo creo, que es lo de... No porque un grupo lleve un gran espectáculo en directo quiere decir que son malos, o al revés, o porque un grupo, ¿sabes?, toque siempre en bares chiquititos, no sea capaz luego de hacer algo, digamos, para todo el mundo a nivel supermasivo y tal. Supermassive. Efectivamente. Muy bien. Aquí jugando con los... Bueno, entonces, el otro día... acabamos, bueno, Kiss sí que los habéis visto alguna vez, o no sé si los habéis visto alguna vez. Yo tenía... O sea, un cepillo de dientes que sonaba... Que cuando te lo lavaba sonaba Kiss. ¿Qué dices? Sonaba Kiss. Bueno, es esta cosa ya como de... Esto ya era el año 79, el glam ya estaba muerto, podríamos casi decir, pero ya la repercusión en todo ya era como cada cual fue un poco por su lado. Dime, Roy. ¿Alguna sí. vez salieron a algún medio, alguna entrevista o algo sin las caras maquilladas? Sí, luego ya más adelante. Digo, porque de si no hecho, la tuvo una presentación, sí, nadie les pondría cara, ¿no? Se quitan, sí, y fue un evento, digamos. Lo guay era cuando no, porque entonces iban al Saturday Night o lo que fuera, ¿no? Al show de la mañana. Y entonces todo el mundo normal, tomando el café y te aparecía este hombre ahí hablando normal de su vida, ¿sabes? Todo maquillado. Claro, pero... Sí. Los que no han salido nunca creo que son Slipknot, ¿no? No sé si salieron, puede ser que no. Sin máscara. Pero me refiero... No los conozco. Cualquiera podría... O sea, te pintas la cara y puedes... No lo sé. No, es un grupo de... Sí, no, pero que no sé si se, ¿sabes? Si se desquitaron o no. Pero bueno, es algo repetido, o sea, yo qué sé, Daft Punk, Sia misma, o sea, el hecho de esconder es un elemento más de la imagen. O sea, Sia cuando se dice, no, es que Sia esconde su imagen, o sea, la imagen de Sia es brutal, o sea, el trabajo en imagen
de Sia es seguramente mucho más bestia que el que tiene Bruce Springsteen, por decir algo. Sia tiene pelo así. ¿No? Aunque a Sia no se la vea, aparentemente. O sea, o se ponga de espaldas. Entonces, bueno, O Daft Punk. también os lo digo porque a veces, a nivel de... O Daft Punk, por ejemplo. Hoy hablaremos de Daft Punk un poco. Nunca se descubrió la cara de Bueno, Sia antes de momento, pinchaban ¿no? sin máscara. Sí, hombre, Sia, mira, Sia había sacado discos y discos hace muchos años, Joder. o sea, décadas. Y con su cara. Yo no le pongo cara. Sí. Pero bueno, Pero cara no. digamos que, claro, para ella esto es un elemento, es que es esto. O sea, se convierte en el centro de... O sea, ¿cuántas veces se han Pero es que a mí me preguntado a parece Sia muy por fuerte este porque tema? Sia parece que es súper joven. Pero no lo es, cantando, Sia. y no lo es. No sé qué edad tiene Sia, pero... Pues 50 no, pero 40 y No, algo. pero lleva muchísimos Que sí, que años sí. sacando discos. Muy mayor. Que sí, A ver es cuántos muy años joven. tiene Sia. Vamos a buscar. O sea, Sia tiene voz de tener... Y no pongo ningún caso como de alguien que Tiene se 40 y pasa algo. poquis. A lo mejor tiene 30 y algo, pero creo que Bueno, eso ya no, ¿eh? Prefiero, es que Tiene es 40 Claro que podían. Variable, ¿no? Bueno, esto es lo que dicen de Daft Ella es Punk, joven ¿no? que- O sea, tú vas, pintas la ahora lo cara y miro. te digo, Tú vas a un concierto de Daft Punk y podían ser Daft Punk como sus primos, como el tuyo. Es verdad. O sea, pero bueno, Tendrá no pasa nada. O 31, sea, 30. Pero Daft Punk sí que habían pinchado vamos antes hablando sin de máscara. no, 50, claro, claro. 31. Sí, No, sí. digo de él ahora. No. Sia tiene 40 y algo. Y si tiene 30 y serio? algo me parecería extraño. La de él, a mí Yo me parece estoy mucho con mayor. Aitana. Sia A mí tiene también. 30. A él me Abel parece que tiene tiene 30. 38. Pues tiene... Sí, es como yo, o sea, 42. ¿Ves? Sia. Sia. ¿Y Adele? Uno menos que yo. Adele es muy joven, ¿no? Adele sí que es más Sí. joven. Tendrá 28 de ¿Qué él, dices? ¿no? O así. Jesús Guille, Me parece tienes muy 43. Hoy Aitana A ver, está clavando. pero es ¿eh? una señora. ¿Tiene 28? No, a ver. También supuestamente... Como Adele. 88. Ya. El 29. pelo. Mira, Adele tiene 29 y Sia tiene 42. No, 29. No, Adele. Ah, no sé, la cara. Sí, 29, justo. Sí, Sí, la hemos clavado. No, Muy bien. la- ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Sí, pero bueno, sí, ha llevado mucho Y es que cuando me tiempo. enteré de que Sia... También, Sia, mira, es un buen ejemplo para mí de... A mí Es Sia- algo que me encanta cuando sucede. Ha sucedido, no tenemos tiempo porque quedan... Tenemos que hablar de tantas cosas que no esto, pero ha pasado mucho en la historia del soul esto que ha pasado con Sia. Que es que de repente alguien que tiene una carrera, ¿no? Como coherente y tal, pero a un nivel como underground prácticamente, como era la de Sia, de repente explota, pero a un nivel ultra mega masivo. Esto sí que es como... Y se convierte, digamos, o sea, lleva muchísimos años, ¿sabes? Estando en el top 10 de los artistas más bestias de todo el mundo, a nivel de ventas, a nivel de impacto, a nivel de notoriedad y tal. Y una vez estuvieron como en el top 10 o en el top 5, 5 canciones suyas, y no suyas, sino que había escrito ella. Claro, Fue es otra cosa, o sea, ella como escritora de otros, como ha pasado con otras, hoy en día Charlie XCX o muchas, ¿no? O sea, no nos dejemos llevar por clichés de que solo la gente joven o las cantantes guapas o el no sé qué, o, ¿sabes? Porque a pesar de que en general la industria repite, digamos, una serie de patrones y tal, la historia demuestra que se rompe continuamente y que la gente quiere que se rompa y acoge, digamos, esta rotura como con naturalidad y como con fuerza, ¿vale? O sea, lo de Sia es muy guay. Y Sia, por ejemplo, a este nivel recuerda un poco a lo que hablábamos de Carole King como escritora de canciones durante todos los 60, de los grupos de chicas, de no sé qué, tal cual. De repente la tía dice, pues, Bueno, ¿sabes? Bruno Mars Yo ahora quiero es... sacar. Bruno Mars, otro gran ejemplo. Bruno Mars también un buen ejemplo de credibilidad, a nivel de que, hostia, a él le ha costado mucho, yo creo, a nivel de imagen, ¿vale? Y siempre se le ha comparado que si Michael Jackson, que si Prince, que si no sé qué, que si este, que si el de más allá. Claro, cargar con todas estas cosas, cuando tú estás a este primer nivel y digamos que lo que te están diciendo es que, claro, es el nuevo X, ¿vale? O sea, el nuevo lo que sea, y el que dicen es Michael Jackson o Prince, es muy complejo. Bruno Mars está demostrando que a lo mejor no tiene nada que envidiar. Y esto ponerlo siempre en duda. O sea, lo del pasado es muy guay, pero no tiene por qué ser siempre mejor o insuperable o intocable o un sacrilegio, si, ¿sabes? Si esto. Bruno Mars es un tío con un talento desmesurado que está ahí porque evidentemente lo tiene, ¿vale? O sea... A mí me pasa con él que me parece que hace lo contrario mucha gente. Empezó haciendo como música mucho más comercial y cuanto más conocido es, más se va separando, ¿no? No sé.
Yo no pienso que él haya... O sea, música comercial, claro. No, música me comercial, refiero- no, realmente es accesible. Él, lo que se le ha criticado, y que quizás es un poco criticable, es que ha hecho mucho un ejercicio de estilo, en el sentido de que los discos claramente... ¿no? O sea, son un espejo de canciones concretas, de momentos concretos de la historia, lo del último disco como muy sonido Minneapolis, en este sentido como muy Prince y tal. Pero él emana talento y yo pienso que Bruno Mars... O sea, esto que dices tú, yo pienso que aún no ha llegado. Tú lo percibes ya, posiblemente porque está Yo ahí. percibo que los primeros discos eran como súper... más normales, más que no era muy característico. Es más pop rock lo de principio. Claro, pues ya seguro igual, todo esto. En los primeros Sí, discos pero- era mucho más característico. Escucha, Bueno, Bruno Mars. yo al principio ya le veo a alguien como interesado... O sea, oyes los discos de Bruno Mars y oyes la historia de la música. Lo que pasa cuando oyes discos así, que son completamente actuales, contemporáneos, a todos los niveles, en la forma de cantar, en la producción, etc. Pero los escuchas y te van viniendo a la cabeza millones de cosas de la historia de la música, es que allí hay un bagaje, ya sea de él o de su equipo o de lo que él intenta hacer, que está ahí. Yo estoy de acuerdo que Bruno Mars le veremos haciendo, seguro, o sea, discos como... Es una leyenda viva como- ya, Bruno Mars. Yo, o sea, es O muy Harry criticado Styles. esto. Yo alguna vez, me acuerdo una vez que me preguntaron en una entrevista, o no sé dónde era, en un periódico, cuando se murió Prince, ¿piensas que Prince va a tener...? Y yo dije, bueno, Bruno Mars es un... Bueno, o sea, se me acribillaron, o sea, ¿sabes? La gente que leyó eso, o sea, nadie opinaba igual. O sea, todo el mundo era, ¿pero qué dices? ¿Pero que estamos hablando de Prince y tal? O sea, y no lo sé, o sea, evidentemente a lo mejor se queda ahí y ya está, y no pasa nada. Pero puede ser que sí. No sé si lo habéis visto en directo, pero Sí. Bruno Mars... Sí. tiene mucho Yo lo vi en talento, Barcelona o sea. y lloré todo el concierto por lo espectacular que me causó. Pero el él es una impacto. pasada. Él lo pones con Muse en un bar y flipas. Pero también... Hizo una interpretación de Let's Go Crazy de Prince en los Grammys. Sí, David. Sí. Pero bueno, en fin. Vamos a lo que íbamos. ¿Qué dijiste de Bruce antes? ¿Tienes alguna actuación ¿De Bruce Prince? Springsteen? Sí, estás como de la estética y lo mencionaste. Bueno, no hemos hablado de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, claro, es que no hemos hablado de tantos. O sea, Pero Bruce Springsteen es clave en los años 70, en el devenir de la música americana y, digamos, para mucha gente era el relevo de muchas cosas. Era el relevo, para algunos era el relevo de Dylan mismo, era el relevo, digamos, del rock urbano, de la clase popular, de las clases obreras. Utilizar el rock para trasladar un mensaje, digamos, más allá, ¿no? de la música. Y yo pienso que se tiene que admirar a Bruce Springsteen. O sea, para mucha gente durante tiempo ha representado una imagen de América que no es verdad. O sea, ¿sabes? Él representaba una realidad y ha sido un personaje súper importante. Los discos de Bruce Springsteen de los 70, Born to Run, o sea... emanan historia de la música igual. Bruce Springsteen es fan de Motown, es fan del soul, le gusta Bob Dylan, le gusta el rock clásico, le gustan los Stones. Bruce Springsteen era fan de los Clash, por ejemplo, que es algo que mucha gente entiende como totalmente contrapuesto, ¿vale? El punk con lo que hacía él, como de rock clásico y conservador. Bruce Springsteen, yo lo que pienso es que sirve mucho para explicar lo que pasa muchas veces con la mayoría de artistas. Y con la historia del rock en general. Es que aparece como una cosa ultra efervescente, como con todo el sentido del mundo, y se va convirtiendo seguramente en una cosa como AOR, que lo llaman, que es Adult Oriented Rock, como, ¿no? mucho más tranquila, conservadora, y como para todos los públicos, ¿sabes? Sin tanto relieve, etc. Mucha gente dirá que no, pero lleva una carrera de tantos años que es que puede hacer lo que le salga, ¿no? Es que yo cuando alguien me critica, ¡ay, ahora a tocar Bruce Springsteen! He pensado, a ver si ya, ¿no? Hombre, si con una carrera como la que tiene él no puedes, no puedes tocar que te salga... cada actuación. ¿El qué? Que en los directos que se hace como más de 3 horas de actuación, ¿no? Sí. Pasa media hablando también. A un nivel, sí, pero bueno... Pero ¿quién hace eso? Pero me encanta. Es una pasada, o sea... Hace unos discursos que te puede gustar más o menos, pero... Es difícil, o sea, ¿quién va a criticar a Bruce Springsteen? Vamos. ¿Tienes alguna actuación de Prince? Traeré, aquí no la tengo preparada, pero traeré, sí, la semana que viene, si hablamos un poco de los 80. Espera, primero quería poner este. Bueno, esto es la portada del Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, que escuchamos un poco el otro día. ¿Vale? Año 77, creo.
God Save the Queen. Esta canción se lanzó el día de... Bueno, o sea, muy controvertida, se prohibió en toda la BBC. Era algo incontrolable en Inglaterra, en Londres, de repente. El movimiento punk fue incontrolable, ¿vale? O sea, esta gente hablaba de que se vaya la reina a su casa, de que queremos la anarquía, de que no hay futuro para los jóvenes, de que de repente, o sea, ¿pero qué ha pasado? ¿Sabes? Fue muy fuerte. Y los Sex Pistols, independientemente de que gusten más o menos, para mucha gente fueron la imagen de que cualquier persona cualquier joven se podía subir a un escenario, hacer música, coger una guitarra y cantar acerca de lo que le importaba, ¿vale? Que era algo que de alguna manera no se veía desde hacía muchos años. Toda esta cosa que hemos visto del rock progresivo, del glam, del hard rock, de no sé qué, era una cosa que tú veías en la tele, en sitios grandes, que veías estrellas ya hechas y derechas, y era muy complicado ver de golpe ese espíritu juvenil que sí había existido en los 60, ¿vale? Hay dos ciudades claves en la génesis del punk. Una es Londres, que es la que estamos viendo. Estos son los Clash, en el 77 también, ¿vale? Ahora veremos vídeos. Volvía a ser un poco eso, lo de los 60, aquellos grupos como los Strokes, ¿no? Que habíamos hablado de garaje, que cogían una guitarra y tampoco sabían muy bien lo que acabarían haciendo, pero, ¿sabes? Lo que sabían es que querían tocar y querían tener un grupo y querían decir cosas. Bueno, a nivel técnico, seguramente muchos discos de la primera etapa del punk, pues diréis, son como extraños, pero claro, fueron reveladores para muchísima gente. El movimiento punk a finales de los 70, yo creo que fue el responsable de que ya, o sea, de todo lo que pasó en los 80, de todo el rock alternativo que tenemos hoy en día, del indie, de toda la cosa underground, etcétera, no, o sea, el punk fue el espejo al que se miró todo el mundo. El movimiento punk como tal, podríamos decir que a finales de los 70, principios de los 80 estaba muerto, y luego empezó lo que llaman post-punk, ya hablaremos, con grupos haciendo música que no era punk, pero que realmente existía gracias a todos los grupos que empezaron con el punk a finales de los 70, ¿vale? Porque fue el cambio, digamos, generacional que necesitaba la música en el mundo. El elemento político, de golpe, vuelve a estar presente. No de la misma manera que lo estaba con el tema de Bob Dylan, por ejemplo. Pero a mí, aunque aparentemente son totalmente antitéticos y mucha gente dirá que no tienen nada que ver y que incluso son lo contrario, a mí hay cosas del movimiento punk que me recuerdan un poco a los hippies, ¿vale? Porque es un elemento contracultural igual, o sea, porque salen, digamos, contra todo. El punk va contra todo lo establecido. Y es lo que había pasado con los beatniks, con la generación beat, es lo que pasó un poco con los hippies. Un poco más agresivo, y los punks, sí, pero porque también el devenir de los tiempos era distinto, o sea, y luego ha sido más agresivo también, ¿sabes? Los movimientos se van, ¿no? O sea, como todo en la vida se vuelve como más extremo y luego, ¿no? Vuelves otra vez al sitio y luego... Pero tienen que ver, o sea, son cosas como parecidas. Porque el mensaje político, aunque se ha hablado mucho, ¿no? De los punks y tal, era un poco disperso, o sea, por otro lado. Hablaban de esta cosa del no future y de la anarquía y tal, pero no está muy elaborado, o sea, no es un discurso como muy claro en la mayoría de grupos. Un grupo que sí lo tenía más elaborado eran los Clash, por ejemplo. Hablaba en el disco London Calling de los Clash, que no sé si lo tenía preparado o no, del año 79. A ver si está aquí. Entonces, la diferencia entre el punk y el rock, ¿qué es? Bueno, el punk es rock, o sea, ya lo estás viendo, son guitarras eléctricas, son lo que pasa es que no tenía normas, o sea, digamos que de repente, lo preguntas a nivel musical... A todo. A nivel musical, bueno, es que es rock, es que es como decir, o sea, muchos grupos de rock en los 60 ya eran punk, ¿sabes? Ya lo vimos, o sea, realmente son progresiones muy sencillas, armónicas muy sencillas, muchos utilizan 3, 4 acordes en las canciones, o sea, los Ramones, muchas canciones de Ramones son 3 acordes todo el rato, ¿vale? Entonces es como rock muy primitivo, es rock, o sea, el punk es rock. ¿Perdona? Muy sucio, ¿no?
Bueno, a nivel de distorsión sí, pero tampoco te creas. O sea, porque digamos que ya estaba viendo el heavy, era más duro que el punk, realmente, a nivel sónico, me refiero. O sea, a nivel de distorsión y tal. Yo creo que el punk es clave la actitud. Es lo que a veces hemos hablado aquí, pero, o sea, lo que ellos representaban, mira, os voy a poner un vídeo. Vamos un poco adelante en el tiempo y hablar... Ay, vaya. Ostras, solo he cogido el audio. El audio. Bueno. No podemos entrar. Bueno, ya os lo enseñaré. O sea, los Dead Boys, que era un grupo americano de punk, ubicado como en Nueva York. Es que es la actitud, la clave. O sea, la actitud, digamos, la puesta en escena. De repente tú veías cosas que nadie, o sea, que no podías comprender cómo sobre un escenario se hacían. O sea, os traía un vídeo de los Dead Boys porque en un momento él hace así y le sale un moco. O sea, está cantando, o sea, todo el mundo lo ve y se suena y ves como el detalle del moco y se los come. No. ¿Cómo? Entonces, Oye, pero era algo como... Qué genio. ¿La tienes en el móvil? ¿Qué? Sí, venga, va. Enséñamela. Admirable. Guille, y una pregunta, a lo mejor lo que voy a decir es una burrada. No, mujer, más de las que digo yo, no creo que... En el público también se notaba el estilo, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, la gente punk a la hora de bailar no se dan entre ellos, no se chocan. Bueno, esto era el famoso pogo, Eso. ¿vale? Que Bueno, empezó en pero esta esto pasa época. con charango otra vez. Sí, tú piensas que evidentemente a nivel de energía tú lo que estás haciendo es que aquello era una transgresión a todo nivel. O sea, un tío que se le caen los mocos, que está ahí, que está bebiendo cerveza, que se cae, que se vuelve a levantar, que da golpes con la guitarra, que esto, que aquello es un despropósito a nivel sonoro, ¿no? En muchos momentos. Era una excitación total. O sea, evidentemente el pogo es como el pogo, para los que no sé si alguien no lo sé, bueno, el pogo es darte de hostias, o sea, ¿no? Un poco... La olla, ¿no? Sí. Entonces, era como, o sea, es imagen de lo que está pasando arriba, Pero ¿vale? eso en el heavy no se hacía. Ni en... No, pero el heavy se hace así, el vuelo no lo puedo hacer, ¿no? Pero ¿qué hacen con el pelo? O sea, ¿no? Esta cosa como pesada. Es que sí representa un poco. O sea, con el baile ya te está representando. O sea, el rock duro es como esta cosa, que es como pesado. O sea, ¿no? Por eso es hard rock. O sea, sí, tiene que ver. Lo que pasa que también, a ver, tú ves conciertos de la época de los Sex Pistols, de los Dead Boys, de los Ramones en Nueva York, o de, ¿sabes? O de los Damned, o quien sea. El pogo no había. Y sobre todo en la primera época, entre el público, había el mismo público, ¿sabes? Si se cantaban las canciones, pero iban así. O sea, tampoco te creas tú que era una cosa... Evidentemente el público acaba imitando al artista, ¿no? O sea, luego ya en los 80, yo qué sé, por ejemplo, la cosa siniestra y tal, bueno, empieza a haber una cosa mimética entre artista y público, pero lo lleva el artista. O sea, la gente, yo creo que se... Bueno, no sé, ¿alguien ha visto? Bueno, no, sois muy jóvenes, claro. Yo me acuerdo ir a los conciertos de los Ramones y aquello era una mezcolanza total, o sea, ahí había de todo. Aparte que en la época, o sea, cuando... Esto ahora lo podemos hablar muy bien, que es lo que decimos siempre, el punk, no sé qué tal. Cuando se hablaba de música, o sea, acabas viendo escritos del finales de los 70 que utilizaban punk para hablar de Queen o de un grupo de heavy, o sea, que digamos que a nivel contemporáneo no estaba muy bien ubicado. Los Ramones, había de todo en sus conciertos. Había gente que era heavy, había un señor que venía de su casa de trabajar con una corbata, había gente súper joven, había punkis con cresta, había... Entonces, bueno, no siempre es... Se llevaban bien los... El vídeo. Ella quiere ver. Lo busco al final, que si no vamos a perder mucho tiempo. De verdad que lo busco, Aitana. En Madrid, eso sí que eran pogos, chaval. La gente a puñetazos. Es que eso... Yo me alejo siempre. Yo también. Los Clash es un grupo clave en el punk porque un poco hicieron lo que... Yo creo lo que Queen en el rock, ¿no? Porque de repente en el año 80 sacan un disco que se llama Sandinista, ¿vale? Que es un disco súper rompedor. Porque, claro, o sea, los Clash eran un grupo puntal del punk en el mundo, ¿vale? Era como la representación de lo que era la música punk y de los punkis y tal. Y de repente empezaron a meter estilos. El disco este del año 80 es un disco, después de London Calling, que es uno de los discos de punk más importantes de la historia, que es un disco de pop, en el fondo, a nivel musical, ¿vale? El tema London Calling no es muy puncarra, ¿no? ¿A que no? No.
Pero es que los Clash los escuchas y no suenan muy punkis. ¿Y la de sin Should I Stay, embargo es Should I un Go? grupo que sí, es como el gran representativo del género. Mira, O sea, por ejemplo, Blink o Sun 41 tiene la mitad de canciones son acústicas y la otra mitad... pero no solo eso. De hecho, todo el devenir del hardcore, por ejemplo, ¿no? y del punk, y del hardcore melódico también. O sea, es muy pop, en el fondo, ¿sabes? O sea, hay un amor por las canciones clásicas, ¿vale? Que está presente en gran parte en una parte, digamos, de la génesis del punk. Los Clash son muy pop, o sea, sí, London Calling, para que no lo haya escuchado. A ver, ¿no se escucha? ¿Por qué no se escucha? ¿Y Should I Stay o Should I Go es del disco que acabas de nombrar? De los... No, Should I Stay o Should I Go es posterior, es del año 82, 83. Esto es London Calling, es una de las canciones más importantes de los Clash, ¿vale? Habéis tocado. Bueno, los discos, o sea, el primer golpe de punk en el 75, 76, 77 era sucio, pero los discos estaban bien grabados. O sea, era una época que yo creo que no hubiera permitido mucho discos mal hechos, ¿vale? En este disco, por ejemplo, ya que hablábamos del tema político, hay una canción que es Spanish Bombs, que habla del Frente Nacional en la Guerra Civil Española, para un grupo británico, hablando, ¿no? de algo... El siguiente disco se llamaba Sandinista, hablando de la guerrilla en Nicaragua y tal. Bueno, era ¿sabes? Un discurso como elaborado, pero no es muy representativo de lo que era el punk en la época, que yo pienso que se le ha dotado de un aura de carga política que no tenía. Sobre todo porque hay un grupo clave que son estos, que son los Ramones, ¿vale? Los Ramones estaban con esta imagen que veis aquí, haciendo esto que veis aquí, ya en el año 74, ¿vale? Que es prácticamente cuando hemos visto a David Bowie saliendo, 4 años después de los Beatles. Ya estaban haciendo esto. Entonces, mucha gente los tiene como ninguneados a veces porque no tienen carga política, porque son americanos y a lo mejor no son ingleses, etc. Pero los Ramones fueron inspiradores para el movimiento punky en Inglaterra también, ¿vale? ¿No tiene guitarra? ¿El qué? ¿No tiene guitarra? Sí. Claro. Entonces mucho el bajo, ¿no? Bajo y batería. Sí. ¿Por qué se llamaron así? O sea, me refiero... Bueno, ellos querían... Bueno, hay millones de historias. Si os oyes en entrevistas, yo creo que ni ellos lo tenían claro. O sea, ellos querían dar esta cosa de familia, ¿vale? Y eran muy fans de la música de los 60, realmente, que era una cosa muy... ¿Sabes? Que se había utilizado mucho, sobre todo en la música americana, esta cosa de las familias y del rock. No eran familia, pero... ¿Y no está sobrevalorado? ¿No están un poco sobrevalorados? ¿Los Ramones? Sí. Yo pienso que no. O sea, los Ramones, a nivel musical... Bueno, te gustan o no te gustan, evidentemente no inventan aparentemente nada, ¿vale? Aparentemente, digo. Pero que en el 74 ellos hicieran esto, el 74 era la explosión del rock progresivo, aquellos discos ultracomplejos que escuchamos, súper largos, de repente aparece un grupo con 3 acordes, con una energía que, ¿sabes? Y que de repente a un niño de 16 años posiblemente tenía más sentido esto que lo otro, ¿vale? En aquel momento. Tienen muchísima influencia. Las giras de los Ramones en Inglaterra, cuando los Ramones desembarcan en Inglaterra, no sé en qué año, pero en el 75-76 yo creo que ya están haciendo conciertos en Londres. A los que asistieron los Sex Pistols, a los que asistió Joe Strummer, a los que asistió Sid Vicious seguramente, y fliparon. Entonces, fue un grupo muy importante, porque representaba algo que no estaba en ningún sitio. Y yo creo que fueron bastante pioneros. No se trata de ver quién fue primero y quién no sé qué y quién no sé cuántos. Los Sex Pistols, los Clash, los Ramones, Richard Hell, o sea, también fueron grupos muy importantes. El elemento este nihilista, ¿no? Como de que la vida pues, no tiene sentido, de que no hay futuro, de que nada vale para nada, de que no estamos aquí para nada y tal, es algo presente y también era algo que no se había escuchado mucho, ¿vale? En la música, y para mucha juventud tuvo mucho sentido en ese momento, ¿vale?
Eran principios de los 80 y la cosa se empezaba a complicar, ¿vale? A todos los niveles. Venga. Y en el resurgir, o sea, en la génesis esta del punk, vemos otra vez los dos polos, ¿vale? Inglaterra y Estados Unidos, y cada uno con sus cosas. O sea, en Inglaterra, en el fondo, los primeros grupos punkis, tú estás oyendo a los grupos británicos, aquellos de garaje y tal, y en los grupos americanos estás oyendo surf. O sea, los Ramones hacían música punk, pero... No es nada punk. ¿Eh? Que esto no es nada punk. Esto es el sonido clasiquísimo de los Ramones. Es que el punk, en su génesis, ¿vale? Era así, ¿vale? El punk que luego hemos, ¿no? Lo que tenemos en la cabeza como lo que ha sido el punk viene posterior y digamos que es una elaboración de lo que era en su inicio, pero... Es más surfero, me refiero. Los americanos, o sea, el punk americano, sobre todo representado en los Ramones, bebe mucho, por eso en su día... Aquí hablamos de Dick Dale, ¿te acuerdas ¿no? que te sonaba? Esta canción, ¿no? Lo de Pulp Fiction, ¿no? Hablamos, creo. Porque realmente tiene mucho impacto luego en los grupos punkis, ¿vale? Y cada cual coge de los suyos. Los ingleses cogían de los grupos de los 60, ingleses, ¿no? De pop británico, y los americanos cogieron mucho de su pop, que era la música surf, ¿vale? Hay grupos más politizados, grupos menos. Los Ramones, una cosa que representan bien era que no existe este elemento nihilista, o sea, este del no futuro, ¿no? De la cosa negra, del sinsentido. Ellos celebran la vida, o sea, en muchas canciones de los Ramones lo que es una fiesta, ¿no? O sea, es como una... Vamos, no hay ningún elemento que asociamos habitualmente al punk. Están poco politizados y por eso a veces se les ha despreciado un poco también, ¿vale? A los Ramones. Aunque entre ellos eran muy diversos a nivel político, o sea, unos eran de un lado, otros de otros. A veces se ha dicho que los Ramones eran un grupo muy conservador, americano y tal. No es verdad. Algunos de ellos lo eran, Joey Ramone era todo lo contrario, ¿vale? Por ejemplo. Otra cosa que representan los Ramones, antes no sé si hemos visto la imagen, pero... No es menor, o sea, Joey Ramone medía 2 metros. Es flequillo. Sí. Era como, espera, que esto ya es lo siguiente. Era como muy desgarbado. Era una persona como que en el cole él explica que tampoco lo había pasado muy bien. Y bueno, el hecho de que tú con esta imagen era súper miope, por ejemplo, Joey Ramone también, como John Lennon. Pudiera ser una estrella del rock, también era muy inspirador para muchos jóvenes, ¿vale? Y es un poco lo que os digo, para mí el punk, lo realmente trascendente es esto, es que fue inspirador para que mucha gente decidiera ponerse a hacer música, mucha gente joven, al margen de la industria, de los preceptos, de pensar si lo haría bien o no. El disco, ahora que te veo, cuando la semana pasada me hablabas de aquello... ¿De qué? Y ya sé que mucha gente dirá, hombre, quizá no es demasiado tu estilo, los Clash. Pero el disco este que os digo del 80 de los Clash, Sandinista, es un disco triple, de 36 canciones creo. Y cada canción es de su padre y de su madre. O sea, hay reggae, hay pop, hay rock, hay punk, hay soul, hay rhythm and blues, hay dub, o sea... Ya. Y encima para un grupo que era muy representativo del punk y de tal, no supieron cómo cogerlo, ¿vale? Es un disco súper interesante que ha pasado, ¿vale?, a la historia. O sea, hay muchas listas de estas, los mejores 500 discos de la música rock. Se mete el Sandinista de los Clash, ¿vale? Bueno, haz lo que... Ellos, ¿sabes? Hacían música disco, o sea, ¿no? ya lo escuchamos. Rapeaban. En el año 80 los Clash estaban rapeando en sus discos. Esto, ¿sabes? O sea, mucho antes de los Beastie Boys, ¿sabes? 20 años antes o más. No tanto, pero vamos. ¿Cuántos años tienen ahora los...? No... Bueno, Ramones están todos muertos casi, ¿eh? Sí. Ya no hay Ramones. Hay uno, pero ya no... No, hay uno, sí, creo que queda uno, pero... No. Se fueron muriendo por causas diversas.
¿Qué causas? No, pues la típica, o sea, Didi Ramones se Ella murió solo quiere ver pues, de una más. sobredosis, Morbosa. pero yo qué sé, Joey Ramones se murió de una enfermedad, de un linfoma, o sea que no... Pero bueno, los Sex Pistols pues igual, es una cosa repetida en la historia de la música. Una vía más extrema y alguien que sobrevive a la locura, ¿no? Era el punk, o sea, me refiero que esto era el extremo, ¿vale? De la vida, de la mala vida llevada un poco al extremo. Una cosa, a ver si tenemos tiempo, ¿acabamos hay 45 normalmente? Sí, ¿no? Creo. No, vale. Sí, creo que sí. Vale, bueno, nos hemos dejado mil cosas del punk, pero lo que quiero que os quedéis con la imagen es que a finales de los 70 pasó esto, y esto fue clave para que empezara a haber grupos en todo el mundo, a partir de los 80 hasta hoy en día, haciendo pues de todo, ¿vale? O sea, cuando escucháis a un grupo indie hoy en día, pues seguramente te dice que, no, pues a mí me encantan Joy Division, ¿no? Un grupo de principios de los 80. Joy Division en el fondo existen, es la cosa que se llama post-punk, porque ¿vale? Hubo este impulso a finales de los 70 de crear grupos y de coger una guitarra y ponerse a tocar. Y esto yo creo que es la importancia, para mí es la importancia que tiene el punk más allá de estilos. No, cambiamos de tercio total, ¿eh? Hacemos un paréntesis y os quiero hablar de algo que luego me servirá para hablar del hip hop y de la producción en la música a partir de los 80, ¿vale? Hasta hoy en día. Ahora que hablábamos pues, de Mark Ronson, por ejemplo, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? Sí. Ay, qué... Tu voz pausada. Tu voz pausada. ¿Sabéis lo que es, no? Sí. Hola, es verdad, se parece un montón. El mismo instrumento. Y la misma... Secuencia, ¿no? El melotron solo... ¿No se podía samplear otra cosa que no fuese la flautilla? Lo que quisieras. Sí. O sea, el melotron... Pero siempre suena ahí. No, tú piensas que eran cintas magnetofónicas, ¿os acordáis lo que era un melotron? Sí. Lo recuerdo que era como este teclado que tenía en cada tecla una cinta asociada y cuando apretabas la tecla se ponía en marcha la cinta y disparaba una nota que se había grabado, pues ahí, ¿no? Distinto. De todo tipo, o sea, hay cintas de melotron de todo lo que te puedas imaginar en la época, o sea, de orquestas, de pianos, de órganos, de elementos percusivos, de vibráfonos, de coros... Siempre tiene el toque ese... Claro, es un melotron de piano. De lo-fi, ¿no? Un poco de baja fidelidad. Claro, era una cinta y un mecanismo analógico un poco... Bueno... Tener un melotron de piano es como... Para eso tienes un piano, ¿no? Grabado. Sí, claro, más barato, ¿no? Quiero decir, también, sí. Sí, pero en la época lo del piano existe, no se utilizaba. Se empezó a utilizar como efecto ya también. O sea, a la gente le gustaba más cómo sonaba el piano del melotron que un piano, aunque sonaba completamente distinto y al final seguramente no era un piano. Yeah. Y esto ya se ve que no son flautas, ¿no? Ya se ve que no es nadie tocando una flauta. Las cajas de ritmos ya vimos que no era un bombo real. La máquina de bajos de Roland, la TR-303, que fue lo que impulsó el acid house, fue creada para imitar a un bajo. Al grupo que le falta un bajista tenemos la solución, la TR-303. Aquello no sonaba de un bajo ni... O sea, ¿sabes? No tenía nada que ver, pero de repente se empezaron a hacer otras cosas. El melotron es súper importante para toda la cosa del rock progresivo y todo esto, está muy presente. King Crimson, ¿vale? Emerson, Lake and Palmer, tal, todos estos discos. Pero el melotron, la clave es que es el primer sampler, ¿vale? Un sampler que es que tú grabas una cosa y la puedes reproducir a lo largo ¿vale? del espectro sonoro. Y quería hablar del sampling, precisamente. A ver, no sé si sonará. ¿Sí, ves? Guau. Bueno, pues esto es... Claro, hoy en día es digital, ¿vale? Todo. ¿Qué pasa? Porque suena igual. Que se queda ahorita en blanco. Claro, sí, porque está sampleado de las cintas de melotron, ¿vale? Lo he querido poner porque hoy en día cuando entréis en un programa como cualquiera de los que podáis tener en el ordenador de vuestra casa, un piano, o sea, ¿no? O lo que sea, un piano o yo qué sé, una marimba, ¿no? Esto es un sampler, ¿vale? O sea, todos los instrumentos virtuales que tenéis en vuestro ordenador, que no sé qué tal, está sampleado. O sea, son notas que se ha grabado con un micro y tal. Ricky, que ya no lo tenemos aquí, me ha hablado un día de un amigo suyo,
Sí. Que se dedica a esto A crear. y que es brillante además, ¿vale? Haciendo esto. Pero es lo mismo que era el Mellotron, ¿vale? O sea que realmente aquello de los Beatles es lo que tenemos hoy en día en el ordenador. Y es ¿vale? igual es igual. ¿A qué te refieres? Refiero, Es los igual. grupos bueno, aquí pone que los Arctic Monkeys usan Mellotron. ¿Lo graban con Mellotron de verdad o Bueno, aquí vuelve a salir lo del purismo. O sea, los Se Arctic nota, Monkeys claro. en sus discos, yo no sé en los últimos, pero los Arctic Monkeys han grabado con melotrones de verdad, como Radiohead, por ejemplo, ¿no? Que tenía su melotrón ahí y tal, incluso en directo lo podían llevar. Bueno, lo puedes hacer, está muy guay, es súper romántico, a mí me encantaría tener un melotrón en casa, pero, tú te lo tienes que notas. gastar una pasta, te tienes que gastar pues 15.000, 20.000 euros. Pero bueno, igual. ¿Lo distingues? No, hay menos dentro de una producción. O sea, hay mucha tontería, yo creo, en esto también. Como decir, yo pienso, yo me dedico a esto y soy, vamos, o sea, yo colecciono millones de cosas de estas y soy fan de cómo suenan y del sonido, pero te puedo decir que dentro de una producción, bueno, hay que saber valorar las cosas. Evidentemente, si tienes mucho dinero, ves a la fuente, o sea, mejor utilizar un Mellotron que otra cosa si quieres un Mellotron, mejor que un sampler, pero un niño de 14 años en su habitación te puede hacer un disco que suene de puta madre utilizando herramientas gratis que tiene, ¿sabes?, al alcance de su mano. Y hoy en día es una revolución, o sea, porque eso puede competir al mismo nivel, o prácticamente al mismo nivel que una producción muy grande, ¿vale? Y a nivel creativo yo creo que eso marca mucho lo que está pasando hoy en día. O sea, los cambios de estilos y tal tienen mucho que ver con que la gente pueda acceder a primera línea desde abajo, ¿no? Y todo el tema de YouTube, evidentemente, también, y de que tú puedas tener acceso, o sea, que puedas tener visibilidad sin acceder a medios muy grandes. Pero a nivel musical, bueno, suena igual. Es como decir, yo, por ejemplo, utilizo a veces un magnetófono, un Studer, ¿vale?, en el estudio, para grabar bajos, porque satura un poco, es muy bonito, como grababan antes. Lo tengo muy montado y me es relativamente fácil, pero yo soy consciente de que yo mismo lo hago porque me gusta tenerlo ahí. O sea, es como tener algo bonito, ¿no? Te pones una planta en el estudio y trabajas mejor, pues eso casi, o sea, sí, no es lo mismo, pero no sé, o sea, muchísimos discos que son de los mejores discos del siglo XXI se han grabado dentro de un ordenador y no se ha salido fuera. O sea, y a veces son híbridos. Mark Ronson, que es un poco de lo que quería hablar hoy. Mark Ronson, en el disco de Amy Winehouse, lo que hace es ir a Dapton Studios, que son la representación de todo lo analógico, cintas, todo analógico, o sea, todo como muy purista y tal. Se lo lleva a su casa, lo mete dentro del ordenador, lo empieza a trocear, le mete bombos de hip hop encima, tal, no sé qué, y construye un disco de soul clásico contemporáneo, precisamente porque hace eso. Porque si se hubiera quedado con las cintas de Dapton tal cual, seguramente no es un disco tan transformador, ¿vale? Porque sonaría como a un ejercicio de estilo. Ah, han querido hacer un disco de retro, ¿no? O sea, Amy Winehouse suena retro, sí, es clásico, pero suena súper contemporáneo también, por este tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, hablaba de esto porque... ¿Dónde está? Aquí. A ver, un segundo, es que tengo aquí muchas cosas. Venga. ¿Qué pasaría si en vez de una nota, o sea, si en vez de un instrumento con una nota, tú lo que haces es grabar, por ejemplo, un disco entero? Si tú coges un vinilo, ¿no?, en aquella época o lo que fuera, y grabas lo que sale, grabas un trozo de música y lo sampleas, Buah. ¿qué sucede con eso? ¿Vale? Es el siguiente paso, que es un poco lo que marca mucho la música a partir de esta época o hoy en día, ¿no? Escuchar este disco, por ejemplo. Bueno, esto es un disco del año 69, que ahora os diré cuál es. Quedémonos con este break que ha habido en medio, en el que solo se queda la batería, ¿vale? Que es este.
Si esto lo bajamos de velocidad, ¿vale? Sampleamos esto, o sea, grabamos este trozo del disco y en vez de tocarlo aquí, lo tocamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, así. Esto es lo que suena aquí, ¿vale? La batería que suena aquí es esto que hemos escuchado, lo mismo. Es sampleado esto, ¿vale? Estos son Niggas with Attitude, que es un grupo clave en la génesis del gangsta rap, ¿vale? En el 88. Y sampleaban ese disco que hemos oído, el 69. Pero si en vez de ponerlo así de lento, digamos, lo ponemos, hacemos todo lo contrario, en vez de tocarlo, a ver, ¿aguanto? Pues así. En vez de tocarlo aquí, pues lo tocamos aquí arriba, sonaría esto. Esto es el drum and bass, ¿vale? O sea, ya está. Es el jungle, drum and bass, que empezó, digamos, en los años 90, que podemos escuchar, pues yo qué sé, o sea, en millones de canciones clásicas de jungle, de drum and bass de los 90, por ejemplo, pues aquí. Esto es ese break solamente, ¿vale? Mucho más rápido, acelerado y van jugando con el sampleado. Pero, digamos que simplemente subiendo la velocidad de ese break, de ese disco de soul del 69, creas un género que sigue presente hoy en día, ¿vale? Un sounding. Si lo volvemos a bajar, por ejemplo, a 120, casi un poco menos que el original, esto es lo que suena aquí. Es este, ¿eh? Es el mismo. Es de ese disco, además. Estos son Prodigy, que es un grupo clave, ¿vale? En los 90, en una cosa que se llamó el Big Beat, que es otro género, digamos, de música electrónica, como que luego ya... pero que sigue muy presente. Esto sigue pasando en los discos de Skrillex, en Zomboy, o sea, todo el devenir del dubstep, no sé qué, sigues escuchando el break este. Y pasa con algunos, pero no es ninguna tontería. Este es un disco del 69 de un grupo que se llama Los Winstons y ha sido sampleado como en más de 3.000 canciones en el mundo y ha sido el creador de géneros completos como estamos oyendo, ¿vale? Se sigue utilizando hoy en día, o sea, y aunque no sea el mismo sampleado, o sea, el elemento de ahí, ¿sabes? Está repetido a lo largo de muchísima música electrónica y soul y hip hop y de todo tipo, ¿vale? ¿Y por qué esa canción en concreto? Bueno, se empezó a crear como una leyenda, o sea, claro, los primeros que lo empezaron a hacer... Bueno, hay algo ahí, hay reportajes enteros, documentales enteros de Lime and Break, esta canción se llama, la tenéis aquí creo, ¿no? Sí. Los Winstons, Amen Brother, ¿vale? Este se llama Lime and Break, ¿vale? Y es como una leyenda hoy en día. Hoy en día ya casi se utiliza como para... Porque, mira, o sea, lo utilizo. Es como quien utiliza, pues, una... Yo llevo una Stratocaster y yo he puesto el Lime and Break aquí, ¿vale? Y la gente no... O sea, no se llegaron nunca a copiar demasiado, sampleando ciertos sonidos de decir, pues te denuncio porque me estás haciendo una cosa... Ahora hablaremos de esto. No quiero entrar en el tema legal, ¿vale? Porque quiero que nos centremos en el musical, ¿vale? Pero ahora hablamos un poquito de esto, porque vamos un poco más allá. Si en vez de un ritmo... Espera, quedan 5 minutos. Si en vez de un ritmo utilizamos ya un disco completo, ¿qué pasa? Escuchemos esto. Es brillante esta canción, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, en realidad es casi esta, ¿no? Podéis cantar encima, ¿no? Aquí ya no tanto, pero el otro sí, ¿no? Y ahora, si es como algo conocido, si tú, por ejemplo, o quien fuera no lo conocía, de repente, la sensación no primera tuya quizás es como, ostras, es un plagio, ¿no? O algo así, tendrás esa sensación. Sí, yo lo estoy teniendo. Yo lo que quiero decir es que no,
O sea, esto es lo que explica mucho la historia de la música, ¿vale? O sea, no quiero centrarme en elementos legales y no. O sea, aquí están todos los permisos, se pidió, podemos coger este trozo, sí, pam. Se construye la historia de la música con esto, ¿vale? O sea, la canción de Beyoncé no menos tiene, digamos, el original de los Chill Lights, Me ¿vale? parece maravilloso que pasen estas cosas. Que se Claro, cambien o sea, es clave. Si el sampling no hubiera existido, si las primeras personas que empezaban haciendo hip hop no hubieran cogido discos antiguos y se hubieran empezado a rapear encima, no tendríamos la música negra como la tenemos hoy en día, ¿vale? Es ¿Puede como... volver a ponerla al principio? Claro, ¿eh? La de los Chill Lights, es decir. Bueno, es que es tal cual, ¿eh? O sea, lo único que tiene Beyoncé son bombos y el bajo que está como... ¿Vale? Aumentado. ¿Qué es lo de Mark Ronson? Bueno, pero más que un sample. Está bajado de velocidad, ¿lo veis? Sí. O sea, en vez de tocar aquí, pues se toca aquí. No tiene las congas que tiene... Sí están, pero lo que pasa es que están, a nivel de sonido están tratadas. Y los bombos de Mark Ronson con el disco de Amy Winehouse. Es parecido. ¿Pero no crees que más que eso lo volvieron a tocar? No, esto está sampleado. Claro, sí. 100%, claro. Sí. No, Perdón. sí, está sampleado, tal cual. Claro. Y de Pero hecho, está montado es algo importante que sea así. No sé si conocéis esta canción, Alessia Cara, ¿la conocéis? Sí. No. Alessia Cara es una cantante muy jovencita de ahora, que hace un año y pico sacó esta canción, que es una preciosidad. Muy aitana. Sí, a mí me recuerda bastante a ti, ella. Sí. Pues gracias, porque... Sí, no, me encanta además, o sea, es como... En realidad es esto. A mí me encanta Alessia Cara. Esa canción es esto. Sampleado. Tal cual, ¿Y esta quién? Esta canción, cuál es? este es Isaac Hayes, ¿vale? Isaac Hayes es, bueno, un personaje muy importante de la música negra, pero es que este sampling se había utilizado ya aquí, por ejemplo. Ya voy, un minuto. Ah, pero esta es otra. Esta es otra del año 94, Portishead. O sea, de hecho, este disco fue el creador del trip hop que se llamó en esa época, ¿vale? Estos son Portishead, es un grupo mítico de los 90. Pero espera. Este es otro, este es Tricky, con el mismo disco. Y podemos encontrar muchísimas más. Seguiremos con este tema que es muy divertido. Pues volver a poner la de Alessia Cara. No me dejan, porque ya ha empezado la clase. Sí, teníamos que Sí, acabar. perdona Miriam, que siempre te hago igual. Miriam. Chicos, todos allí... ¡Ay, Miriam, mamen! Joder, yo estoy... Es que te veía a ti y digo... Guille, ¿por qué? Gracias. No entiendo por qué se sampleó ese tema. Qué mola, ¿cómo no es estás? mucho más fácil tocarlo que tener que coger solo la pista del metal Es y que- bajarle el tono, que va a perder calidad. ¿Por qué sabes que estás sampleado? O sea, ¿por qué estás sampleado? La semana que viene hablamos de eso. De eso quería hablar. Pero entiendes mi pregunta. Claro, claro. De eso quiero hablar. Vale. De eso quiero hablar. Bueno, Guille. Chicos, que os espera mamen. Sí, Si lo puedes escuchar. claro. Apúntalo aquí. Buah, Guille, es que hay un grupo que a mí me encanta, ¿Qué pero grupo? que no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero alguna No, canción, se llama alguna Que pista? solo utilizan... O sea, ¿Los hacen Avalanches? como- Sí, Avalanche. Es el último que Me quería encantan poner. los Mira, lo Avalanche. tienes aquí. A ver. Ah, no, es que no lo he puesto. Era el último que llevaba, mira. Wow, es que me encanta ese grupo. por qué No lo me, has sabido en acordaba, el momento? no me acordaba cómo se llamaba. Sí, quería acabar la Joder, semana este que grupo viene. Me gusta un montón. Sí, a mí también. Qué guay, vale. Que utilizan cosas hasta de películas, ¿no? O sea, Claro, sí, de todas partes. Hacen como... Bueno. Era un poco la respuesta a lo que preguntaba Roy. Ah, es ¿Por qué no le utilizan olvidaba. eso? Porque al final eso acaba siendo una herramienta. Bueno, ya hablaremos. Sí, joder, qué guay, gracias. Pues a ti que te gustan los Beatles, ¿Qué? a ti que te gustan los Beatles, Sí. John Lennon. Bueno, ya te lo explicaré. Vale, vale. No, perdóname a mí. Perdóname a mí. Perdóname a mí. O sea, perdóname a mí, de verdad. Guapa. Venga, Alfred. Voy. Allá. Bueno,